Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy, os presentamos, el relato titulado El misterio de Cresley Hall, de L. T. Mead y Robert Eustace. Conocí a Arthur Cresley, a finales de la primavera de 1892. Había pasado el invierno en Egipto, y regresaba a Liverpool en barco. Una tarde tranquila, sobre las 11, mientras aún estábamos surcando el Mediterráneo, subí a cubierta a fumarme un último cigarrillo antes de acostarme. Tras pasear un rato, me incliné sobre la borda, y comencé a observar distraídamente las diminutas olas, con sus crestas de fuego blanco, que se alejaban del costado del barco. Enseguida me di cuenta de que alguien estaba cerca de mí, y al girarme, vi que era uno de mis compañeros de viaje, un joven cuyo nombre conocía, pero con el que aún no había cruzado palabra. Estaba inscrito en la lista de pasajeros como Arthur Cresley. Pertenecía a una antigua familia de Derbyshire, y regresaba a casa desde Australia Occidental, donde había amasado una considerable fortuna. Le ofrecí fuego, y tras unas breves observaciones preliminares, entablamos conversación. Me dijo que llevaba 15 años en Australia, y que, como le había ido bien, ahora regresaba para establecerse en su tierra natal. Entonces, ¿no piensa volver allí? Pregunté. No, respondió, no volvería a pasar los últimos 15 años que he vivido, ni por el doble del dinero que he ganado. Supongo que se establecerá en Londres, ¿no? No quiero vivir en la ciudad, aunque tendré que pasar mucho tiempo allí. Deseo una vida tranquila en el campo, y pienso hacerme cargo de la antigua propiedad familiar. Tenemos una casa llamada Cresley Hall, en Derbyshire, que nos ha pertenecido durante siglos. Por desgracia, se ha deteriorado muchísimo, pero, afortunadamente, ahora estoy en condiciones de restaurarla y hacerla prosperar de nuevo. Es usted un hombre afortunado, dije con simpatía. Quizás sí, repuso él. Sí, en cuanto a bienes de este mundo, supongo que tengo suerte, considerando que llegué a Australia, hace 15 años, prácticamente sin dinero. Me alegrará volver a casa por muchas razones, principalmente, porque así puedo evitar que vendan mi antigua propiedad. Es siempre una lástima, que una hermosa y antigua casa familiar, tenga que ser subastada por falta de fondos, comenté. Es cierto, y Cresley Hall es un lugar antiguo magnífico. Solo tiene un inconveniente, pero no creo que sea nada importante, añadió Arthur en tono pensativo. Conociéndolo tan poco, no me sentí justificado a pedirle una explicación. Esperé, por lo tanto, sin decir palabra. Pronto prosiguió. Supongo que soy un poco tonto al decir esto, continuó. Pero si soy supersticioso, tengo sobrados motivos. Durante más de siglo y medio, ha existido una extraña fatalidad, con respecto a cualquier Cresley que ocupara la mansión. Esta fatalidad se manifestó por primera vez en 1700, cuando Barrington Cresley, uno de los libertinos más desenfrenados de la época, organizaba allí sus infames orgías, de ellas, incluso la historia tomó nota. Hay un sinfín de leyendas sobre su naturaleza, una de las cuales, cuenta que tuvo tratos personales con el mismísimo diablo, en la gran sala de la torre, el dormitorio principal de la mansión, donde fue encontrado muerto una mañana. Ciertamente, desde esa fecha, una curiosa maldición se cierne sobre la familia, y ésta se manifiesta de una manera extraña, atacando solo a las víctimas que tienen la mala suerte de dormir en la sala de la torre. Gilbert Cresley, el joven favorito de la corte de Jorge III, fue encontrado misteriosamente asesinado allí, y mi propio bisabuelo perdió la razón entre esos lúgubres muros. Si la habitación tiene tan mala reputación, me sorprende que alguien esté dispuesto a ocuparla, dije. Resulta ser, con diferencia, el mejor dormitorio de la casa, y la gente siempre se ríe de esas cosas hasta que las vive en carne propia. El dueño de la propiedad no solo nace allí, por regla general, sino que también muere en la vieja cama con dosel, la más extraordinaria y maravillosa que jamás haya visto. Claro que no creo en influencias malignas del mundo invisible, pero el historial de desastrosas coincidencias en esa habitación es,
cuanto menos, curioso. No es que esto me disuada de ocupar la propiedad, y tengo la intención de invertir mucho dinero en Cresley Hall. ¿No la ha ocupado nadie últimamente? Pregunté. No recientemente. Una vieja ama de llaves ha estado a cargo del lugar durante los últimos años. El agente inmobiliario recibió órdenes de vender la mansión hace mucho tiempo, pero aunque lleva mucho tiempo en el mercado, no creo que haya habido ni una sola oferta. Justo antes de irme de Australia, le escribí a Murdoch, mi agente, diciéndole que tenía la intención de hacerme cargo del lugar y autoricé su retirada del mercado. ¿No tiene parientes? Pregunté. Ninguno en absoluto. Mientras estuve fuera, mi único hermano murió. Es curioso volver a casa, cuando uno no tiene familia, y solo amigos, que probablemente lo han olvidado. No pude evitar sentir lástima por Cresley, al describir su solitaria perspectiva. Claro que, con tanto dinero y una antigua casa familiar, pronto haría nuevos amigos, pero aunque era el tipo más agradable que jamás había conocido, no pude evitar llegar a la conclusión de que no era especialmente fuerte, ni mental ni físicamente. Sin embargo, era en esencia atractivo, y tenía el porte indescriptible de un hombre de vieja familia. Me preguntaba cómo se las había arreglado para amasar su fortuna. Lo que me contó sobre su antigua mansión también despertó mi interés, y mientras hablábamos, hice alusión a mi peculiar afición por el misterio y al deleite que me proporcionaban esas viejas leyendas. A medida que transcurría el viaje, nuestra relación fue madurando hasta convertirse en una cálida amistad. Cresley me contó mucho de su vida pasada, y finalmente me confió uno de sus verdaderos objetivos al regresar a Inglaterra. Mientras exploraba la zona norte de Australia, había descubierto ricas vetas de oro, y ahora su intención era formar un gran consorcio para adquirir toda la propiedad, que, según sus previsiones, valía al menos 1.000.000. Hablaba con confianza de este gran plan, pero siempre terminaba diciéndome que el dinero que esperaba ganar solo le interesaba para restaurar Cresley Hall y devolverle su antiguo esplendor. Mientras hablábamos, noté una o dos veces que un hombre estaba cerca de nosotros y parecía interesado en nuestra conversación. Era un hombre corpulento, de tez rubicunda y rostro ancho, típico de Alemania. Era un fumador empedernido, y cuando se acercaba con la pipa en la boca, su cara era casi inexpresiva, pero observándolo de cerca, descubrí en sus ojos una mirada que delataba al astuto hombre de negocios. Y no supe por qué, pero me sentí incómodo en su presencia. Este hombre, llamado Max Hermann, logró entablar amistad con Cresley, y pronto comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Las diferencias entre ellos se hacían muy evidentes cuando paseaban por la cubierta, o jugaban a las cartas por la noche, el inglés, delgado y de complexión casi frágil, el alemán, de aspecto imponente, con modales a la vez bruscos y autoritarios. Max Hermann me desagradó, y me pregunté qué podía ver Cresley en él. ¿Quién es ese tipo? Pregunté en una ocasión, cogiendo el brazo de Cresley y llevándolo aparte mientras hablaba. ¿Te refieres a Hermann? Respondió. No puedo decírtelo. No lo conocía antes de este viaje. Embarcó en King George Sound, donde yo también me embarqué, pero no me dirigió la palabra hasta que estuvimos en el Mediterráneo. En general, me cae bien, parece ser franco y honesto. Además, sabe mucho del mundo rural, ya que ha pasado varios años en una granja en Australia. ¿Y no sabes nada más de él? Pregunté. No, solo lo que ha querido contarme. Ya veo, repuse pensativo. ¿Y no te ha dado la impresión de que trata de sacarte información? ¿Qué quieres decir? El joven me miró con sus grandes ojos gris claro, que eran su característica más atractiva. Nada, respondí, nada, solo que ese hombre casi te dobla la edad, y si yo estuviera en tu lugar, trataría de contarle a Hermann lo menos posible. ¿Alguna vez has observado que esté presente cuando tú y yo conversamos seriamente? No puedo decir que lo haya hecho. Bueno, mantén los ojos abiertos y verás a qué me refiero. Sé tan amable como quieras, pero no le confíes nada,
Eso es todo. Llegas bastante tarde para aconsejarme sobre ese punto, dijo Cresley con una risa algo nerviosa. A estas alturas, Herman ya lo sabe todo sobre el viejo Cresley Hall. ¿También le has comentado tus temores supersticiosos respecto a la sala de la torre? Pregunté. Bueno, le he dado algunas pistas al respecto. Te sorprenderá, pero él se ha mostrado muy comprensivo y lleno de compasión. No le digas nada más, dije para concluir. Cresley hizo una especie de media promesa, pero parecía como si le molestara mi interferencia. 1 o 2 días después, llegamos a Liverpool. Hacía tiempo que yo me había comprometido para pasar unos días con unos amigos que vivían en las afueras, y Cresley, por su parte, se instaló en el Hotel Prince. Su propiedad estaba a unas 60 millas de distancia, y cuando nos despedimos, insistió en que aceptara ir a verla, en cuanto arreglara un poco las cosas. Prometí hacerlo, siempre que pudiéramos organizar una visita antes de mi regreso a Londres. Pasó casi una semana, y no volví a ver a Cresley, hasta que, cierta mañana, vino a visitarme. ¿Cómo te va? Pregunté estrechándole la mano. Excelente, respondió. He estado en la mansión varias veces con mi agente, Murdoch, y aunque el lugar está en un estado lamentable, pronto lo arreglaré. Pero lo que he venido especialmente a preguntarte es si puedes escaparte hoy y venir conmigo a la mansión un par de noches. Había quedado con el agente para ir esta tarde en su compañía, pero ha enfermado repentinamente, creo que está bastante mal, y no le es posible acompañarme. Le he ordenado al ama de llaves que prepare un par de habitaciones, y aunque me temo que es un poco precipitado, me alegraría mucho que pudieras venir. Había quedado en encontrarme con un hombre en Londres, para tratar unos asuntos importantes esa misma noche, y no podía postergarlo, pero mi deseo irresistible de ver el antiguo lugar, según la descripción que me había hecho Cresley, me decidió a hacer un esfuerzo para adaptarme lo mejor posible a los planes de mi amigo. Me gustaría ir contigo hoy, dije, pero no es posible. Tengo que ir a la ciudad por un asunto urgente, pero si me lo permites, puedo ir mañana sin problema. ¿No podrías posponer la visita a Cresley Hall hasta mañana por la noche? No, me temo que no puedo. Tengo que reunirme con varios vecinos de la zona, y he hecho todos los arreglos para ir en el tren de las 5 de esta tarde. Cresley pareció deprimido ante mi negativa, y después de un momento dijo pensativo. Ojalá hubieras podido venir conmigo hoy. Cuando Murdoch no pudo acompañarme, pensé de inmediato en ti. Lo siento, respondí, pero puedo prometerte fielmente que estaré contigo mañana. Disfrutaré muchísimo viendo tu maravillosa y antigua mansión. Por cierto, no te importará pasar una noche allí solo, ¿verdad? Me miró como si estuviera a punto de hablar, pero ninguna palabra salió de sus labios. ¿Qué es lo que pasa? Pregunté, mirándolo fijamente. ¿Vas a dormir en la habitación de la torre? Me temo que no hay remedio, la criada seguramente ya me la ha preparado. El dueño de la propiedad siempre duerme allí, y pedir que me cambien de habitación parecería una confesión de debilidad. De todos modos, si estás nervioso por dormir allí, no creo que le importe prepararte otra habitación, dije. Bueno, nervioso no estoy exactamente, Belle, pero aún así, tengo una especie de premonición. Ahora mismo me invade una sensación muy extraña, siento que no debería pasar la noche en Cresley Hall. Si piensas vivir allí más adelante, tendrás que superar este tipo de cosas, comenté. Sí, debo hacerlo, y no cederé bajo ningún concepto. Lamento habértelo mencionado. Es muy amable de tu parte, prometer que vendrás mañana a Cresley Hall, te estaré esperando. ¿En qué tren vendrás? Consultamos el horario local, y me decidí por un tren que saldría de Liverpool alrededor de las 5 en punto. El mismo que tomaré yo hoy, dijo Cresley. Iré a recogerte con algún vehículo. La casa está a 2 horas de la estación, y no hay ningún coche de alquiler para llegar allí. Por cierto, dije, ¿cómo está tu agente? ¿Se encuentra realmente muy enfermo? No puedo decírtelo con seguridad, pero parece estar bastante mal.
Fui a su casa esta mañana y vi a su esposa. Parece que enfermó repentinamente, con una especie de ataque asmático al que suele tener tendencia. Mientras hablaba con la señora Murdoch, bajó una criada, para decirme que el enfermo deseaba verme, así que ambos fuimos a su habitación, pero él se había quedado dormido, extrañamente intranquilo, antes de que llegáramos. La esposa dijo que no debía despertarlo bajo ningún concepto, pero lo vi fugazmente, y desde luego, tenía muy mal aspecto, y gemía como si sufriera mucho dolor. Me dio las llaves del escritorio de su habitación, saqué unos presupuestos que necesitaba, y le dejé una nota, diciéndole que viniera en cuanto se recuperara. ¿Y tu visita a su habitación no lo despertó? Pregunté extrañado. No, aunque la señora Murdoch y yo hacíamos bastante ruido, moviéndonos de un lado a otro, abriendo y cerrando cajones. Sus gemidos eran desgarradores, era evidente que tenía un dolor considerable, y me alegré de irme, ya que ese tipo de cosas siempre me impresionan. Pero, ¿quién es en realidad ese Murdoch? Pregunté. Bueno, es el hombre que ha cuidado Cresley Hall durante años. Mis abogados me lo recomendaron. Parece una persona muy capaz, y espero que no esté enfermo mucho tiempo. Si es así, me veré en un buen aprieto. No respondí, pero sentí una vaga e inexplicable inquietud, que no quise exteriorizar, para evitar aumentar el nerviosismo de mi amigo. Poco después, me estrechó la mano, y siguió su camino. Fui a mi habitación, recogí mis cosas, y tomé el siguiente tren a Londres. Los asuntos que tenía que atender, me ocuparon toda la tarde, y también algunas horas del día siguiente. Descubrí que no podía salir para Liverpool antes del tren de las 12:10, y por lo tanto, no llegaría a Lime Street antes de las 5, demasiado tarde para tomar el tren a Brent, la estación más cercana a casa de Cresley. Sin embargo, otro tren salía de la estación central, con destino a Brent, a las 7, y decidí telegrafiar a Cresley, para avisarle que me esperara en este último tren. Era el último tren del día, pero no había peligro de perderlo. Llegué a Lime Street, y fui directo al Hotel Prince, donde había dejado mi maleta el día anterior. Allí me esperaba un telegrama. Era de Arthur Cresley, y decía lo siguiente. Espero que esto te llegue a tiempo. Si es así, llama a casa de Murdoch, número 12, Melville Gardens. Si es posible, visítalo, y consigue los documentos del anexo A. Murdoch comprenderá de qué se trata. Es muy importante. Arthur Cresley. Miré el reloj del vestíbulo, eran las 5:15, mi tren salía a las 7. Tenía tiempo de sobra para comer algo, y luego ir a casa de Murdoch. Tras enviar mi telegrama a Cresley, diciéndole que llegaría a Brent en el tren de las 9, pedí la cena. Un poco más tarde, detuve un coche de alquiler, y le di al conductor el número de la casa de Murdoch. Melville Gardens estaba a las afueras, a 20 minutos en coche de mi hotel. Al llegar a la puerta de Murdoch, le dije al cochero que esperara, bajé, y toqué el timbre. El criado que respondió a mi llamada, me dijo que el agente seguía muy enfermo, y que nadie podía verlo. Entonces pregunté por su esposa. Me informaron que estaba fuera, pero que volvería pronto. Miré mi reloj. Eran justo las 6. Decidí esperar, para ver a la señora Murdoch cuando llegara. Tras pagar y despedir mi taxi, me llevaron a una pequeña salita, donde me dejaron solo con mis propias meditaciones. Hacía calor, y la habitación estaba cerrada. Caminé de un lado a otro inquieto. Los minutos pasaban volando, y la señora Murdoch no aparecía. Miré mi reloj, que marcaba las 6:20. En un taxi, tardaría casi 20 minutos en llegar a la estación. Para mayor seguridad, debía salir de casa de Murdoch en 10 minutos como máximo. Me quedé junto a la ventana, esperando ansiosamente la llegada de la señora Murdoch. Melville Gardens era un lugar algo solitario, y poca gente pasaba por la casa, que era vieja y destartalada. Evidentemente llevaba años sin arreglar. Me estaba girando para tocar el timbre y dejar un mensaje al criado,
cuando se abrió la puerta de la habitación, y para mi asombro, entró Max Hermann, el hombre que había visto por última vez a bordo del Éufrates. Se me acercó enseguida, y me tendió la mano. «Seguro que le sorprende verme aquí, señor Bell», exclamó. «Por un momento, sin duda», respondí, pero luego añadí, «el mundo es un lugar pequeño, y uno pronto se acostumbra a que los conocidos aparezcan en los lugares más inesperados». «¿Por qué inesperados?», dijo Hermann. «Resulta que conozco a Murdoch desde hace mucho tiempo, y es un amigo mío, muy especial y muy antiguo. También yo podría preguntarle qué hace usted aquí». «Soy amigo de Arthur Cresley», respondí, «y he venido a ver a Murdoch a petición suya». «Yo también soy amigo de Cresley», repuso Hermann. «Me ha pedido que vaya a verlo a Cresley Hall algún día, y espero aprovechar su invitación. El criado me dijo que estaba usted esperando a la señora Murdoch. ¿Puedo darle algún recado de su parte?» «Quiero ver al mismísimo Murdoch», respondí tras una pausa. «¿Cree que podría entrevistarme con él?» «Lo dejé hace un momento, y estaba dormido», dijo Hermann. «Sigue muy enfermo, y creo que el doctor está un poco preocupado por él. No conviene molestarlo bajo ningún concepto. Claro que, si por casualidad se despierta, quizá pueda decirle lo que quiere saber. Por cierto, ¿tiene algo que ver con Cresley Hall?» «Sí, acabo de recibir un telegrama de Cresley, y el mensaje es bastante importante». «¿Está seguro de que Murdoch está dormido?» «Lo estaba cuando salí de la habitación, pero volveré a subir a ver». «¿Va a Londres esta noche, señor Bell?» «No, voy a Cresley Hall, y debo tomar el tren de las 7. No tengo ni un minuto que perder». Mientras hablaba, saqué mi reloj. «Solo faltan 25 minutos para las 7, dije, y nunca me gusta esperar hasta el último minuto. No hay otra opción, supongo que tendré que irme sin ver a Murdoch. Cresley, seguramente, enviará un mensaje mañana, pidiendo los papeles que necesita». «Espere un momento», dijo Hermann, con expresión ansiosa. «Es una lástima que no pueda ver a la gente de Cresley, si es tan importante». «Ah. Y ahí viene la señora Murdoch. Espere un momento. Iré a hablar con ella». Salió de la habitación, y lo oí decir algo en voz baja en el pasillo. Una voz de mujer respondió, y al instante siguiente, la señora Murdoch apareció ante mí. Era una mujer alta, de rostro cetrino, y cabello rubio rojizo, tenía la mirada vacía, y apenas mostraba expresión alguna. Fijó sus apagados ojos azul claro en mi rostro, y me tendió la mano. «¿Es usted el señor Bell?», dijo con voz pausada. «He oído hablar de usted al señor Cresley, por supuesto. Así que pasará esta noche con él, en Cresley Hall. Me alegro, porque es un lugar solitario, el más solitario que conozco». «Disculpe», interrumpí, «no puedo quedarme a hablar con usted ahora, o perderé el tren». «¿Puedo ver ahora a su marido?». Ella miró a Hermann, y luego dijo con vacilación. «Si está dormido, no conviene molestarlo, pero es posible que ya esté despierto. Yo no entiendo bien lo de esos papeles. Sería mejor que lo viera, sin duda. Sígame arriba». «Y le diré una cosa», gritó Hermann tras nosotros. «Iré a buscar un coche de alquiler, para que pierda el menor tiempo posible, señor Bell». Le di las gracias, y seguí a la mujer escaleras arriba. Las escaleras eran estrechas y empinadas, y pronto llegamos al pequeño rellano. 4 dormitorios daban a él. La señora Murdoch giró el pomo de la puerta que daba justo a la escalera, y entramos. Allí, las persianas estaban bajadas, y la habitación estaba bastante oscura. La habitación era pequeña, y la mayor parte del espacio estaba ocupado por una cama antigua, con las cortinas corridas. Dentro, apenas podía ver la silueta sombría de una figura, y oí claramente los débiles gemidos del enfermo. «¡Qué lástima! Mi esposo aún duerme», dijo la señora Murdoch, volviéndose suavemente hacia mí, y llevándose un dedo a los labios. «Le haría mucho daño despertarlo», dijo. «Puede acercarse a verlo si quiere, verá lo mal que está».
Me pregunto si yo podría ayudarle con los papeles que necesita, señor Bell. Quiero los documentos a que se refiere el anexo A, respondí. ¿Anexo A? Repitió en voz baja. Recuerdo ese nombre. Seguro que todos los documentos relacionados están en este cajón. Creo que puedo conseguirlos. Cruzó la habitación mientras hablaba, y de espaldas a la cama, tomó un manojo de llaves de una mesa cercana, y metió una en la cerradura de un alto escritorio de caoba. Abrió un cajón, y comenzó a examinar su contenido. Mientras estaba tan ocupada, me acerqué a la cama, e inclinándome ligeramente hacia adelante, observé atentamente al enfermo. Nunca había visto a Murdoch. No cabía duda de que estaba enfermo, parecía muy enfermo, en efecto. Su rostro era alargado y cadavérico, con pómulos prominentes, y las mejillas inferiores muy hundidas. Los labios estaban ligeramente separados, y se veían algunos dientes rotos e irregulares. Las cejas eran escasas, y el cabello, muy despeinado, cubría la frente alta y hundida. El hombre parecía mortalmente enfermo. Pocas veces había visto a alguien con una expresión como la suya, los ojos cerrados estaban muy hundidos, y el gemido que salía de sus labios lívidos era horrible de escuchar. Tras mirar fijamente a Murdoch, larga y seriamente, me aparté de la cama, y estaba a punto de hablar con la señora Murdoch, que revolvía papeles en el cajón, cuando me asaltó una curiosidad tremenda e irresistible. No podía explicarlo, pero me sentí obligado a ceder a mi impulso. Me giré de nuevo, y me incliné sobre el enfermo. Sin duda, había algo monótono en esa respiración profunda, esos gemidos también se producían a intervalos maravillosamente regulares. Sin saber muy bien por qué lo hacía, extendí la mano y la puse sobre la frente del enfermo. Dios mío. ¿Qué pasaba? Sentí un escalofrío. Lo que tocaba no era la frente de un hombre vivo en absoluto. Era imposible confundir la sensación. La figura que yacía en la cama no era la de un hombre vivo ni la de un muerto. Era la representación en cera de un hombre. Pero, ¿cómo era posible que respirara y emitiera aquellos gemidos? Haciendo el mayor esfuerzo de mi vida, reprimí una exclamación, y cuando la señora Murdoch se acercó a mí, con los papeles necesarios en la mano, los tomé, y actué con la mayor naturalidad posible. Todos estos documentos están relacionados con el anexo A, dijo. Espero no hacer mal en dárselos, sin el permiso de mi esposo. Parece muy enfermo, ¿verdad? Tiene muy mala pinta, respondí. Me dirigí a la puerta. Algo en mi tono debió de alarmarla, pues una curiosa expresión de miedo dilató las pupilas de sus ojos azul claro. Me siguió escaleras abajo. Un coche de punto me esperaba. Saludé a Herman con la cabeza, y sin siquiera esperar a estrecharle la mano a la señora Murdoch, subí al taxi. Estación Central. Le grité al hombre, y luego, mientras azuzaba a su caballo y corría calle abajo, añadí, un soberano si llega antes de las 7. Pronto íbamos a toda velocidad por las calles. No conocía bien Liverpool, así que no podía saber con exactitud a dónde iba el hombre. Cuando subí al coche de punto, faltaban 12 minutos para las 7, los minutos pasaban volando, y aún no había ni rastro de la estación. ¿Está seguro de que va bien? Grité a través del agujero en el techo. Llegará enseguida, señor, respondió. Quiere ir a la estación de Lime Street, ¿verdad? No. A la estación central. Respondí sin aliento. Le dije estación central. Vaya allí enseguida, a toda prisa. Tengo que coger ese tren, porque es el último de la noche. Está bien, señor, puedo hacerlo, gritó, azotando nuevamente al caballo. Una vez más, saqué mi reloj. Las manecillas señalaban las 7 menos 3 minutos. 10 minutos después, ya estábamos llegando a la estación. Le lancé al hombre medio soberano, y corrí a la taquilla. ¿A Brent, señor? Ya salió el último tren, dijo el empleado, mirándome impasible por la ventanilla. Tiré mi bolsa al suelo con asco, y solté una maldición. De no ser por ese idiota del conductor,
podría haber cogido el tren. De repente, un pensamiento horrible cruzó mi mente. ¿Había sido el cochero sobornado por Hermann? Ninguna indicación podría haber sido más clara que la mía. Le había dicho al hombre que condujera hasta la estación central, y estación central no se parece en nada a estación de Lime Street. ¿Cómo era posible que hubiera cometido un error tan grave? Cuanto más pensaba en el asunto, más seguro estaba de que se estaba fraguando una conspiración oscura, y que Hermann estaba en el meollo del asunto. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué había una figura de cera en la cama de Murdoch? ¿Por qué me habían llevado arriba para verla? Sin duda, tanto la señora Murdoch como Hermann querían que viera una imitación tan admirable de un enfermo, una imitación tan buena, con esos gemidos espantosos saliendo de sus labios, que habría engañado al detective más perspicaz de Scotland Yard. Yo mismo me engañé, hasta que toqué la frente. Toda esa farsa debía tener una razón, pero, ¿cuál? ¿Sería posible que el Murdoch de carne y hueso estuviera en otro lugar, y se considerara conveniente que lo viera postrado en cama, para probar una coartada, si era sospechoso de algún crimen? Dios mío. ¿Qué podía significar todo esto? Desde el principio había desconfiado de Hermann. ¿Qué hacía en casa de Murdoch? ¿Con qué propósito había sobornado al conductor del taxi, para hacerme perder mi tren? Cuanto más pensaba, más seguro estaba de que Arthur Cresley corría grave peligro, y decidí, costara lo que costara, llegar hasta él esa misma noche. Salí de la estación, tomé un taxi y volví a mi hotel. Pedí ver al gerente. Un hombre alto y moreno, con levita, salió de una puerta al fondo de la oficina, y me preguntó qué podía hacer por mí. Le pedí permiso para hablar a solas con él, y pasamos a su despacho privado. Me encuentro en una situación extraordinaria, comencé. Circunstancias de índole particular me obligan a ir a un lugar llamado Cresley Hall, a unas 14 millas de Brent. Brent está a 60 millas de aquí, y el último tren ya pasó. Podría tomar un tren especial, pero podría haber un retraso interminable en Brent, y prefiero conducir directamente a Cresley Hall, cruzando el campo. ¿Podría ayudarme a encontrar un buen capataz, que me pueda alquilar un carruaje y caballos? El hombre me miró con las cejas levantadas. Evidentemente, pensó que estaba loco. Lo digo en serio, añadí, y estoy dispuesto a respaldar mis palabras con una suma considerable. ¿Puede ayudarme? Me atrevo a decir que podría conseguir un carruaje y caballos para llegar a su destino, respondió, pero es un camino muy largo y por una zona montañosa. 2 caballos no podrían recorrer semejante distancia sin descanso. Tendría que cambiar de caballo de vez en cuando. Enviaré a mi criado a las cuadras del hotel, para avisar al capataz, y podrá hablar con él. Tocó la campana, y dio las órdenes pertinentes. En unos instantes entró el capataz. Le expliqué rápidamente lo que quería. Al principio, dijo que era imposible, que sus mejores caballos estaban fuera, y que los que tenían sus establos no podían emprender semejante viaje. Pero cuando saqué mi chequera, y le ofrecí adelantar cualquier cantidad razonable, dudó. Creo que hay una manera de solucionarlo, señor. Yo mismo lo llevaría hasta Ovenden, que está a 25 millas de aquí. Allí, sé que podríamos conseguir un par de caballos frescos, y si telegrafiáramos enseguida desde aquí, los caballos podrían estar listos en Carlton, que está a otras 20 millas por carretera. Pero, como mucho, señor, llegaremos a Brent entre las 2 y las 3 de la mañana. Lamento oírle decir eso, respondí, pero es mejor llegar entonces, que esperar hasta mañana. Por favor, envíe el telegrama necesario sin demora, y prepare el coche. Prepara los caballos enseguida, John, dijo el gerente, será mejor que tomes la carreta ligera. Deberían llegar entre la 1 y las 2 de la mañana con ella. Luego añadió, mientras el hombre salía de la habitación. Supongo, señor, que su asunto es muy urgente. Lo es, respondí brevemente. Parecía como si quisiera hacerme más preguntas, pero se contuvo.
Unos momentos después, me senté junto al capataz, tomé yo mismo las riendas, y pronto íbamos a buen ritmo por las calles de Liverpool. Cruzamos rápidamente los suburbios, y salimos a campo abierto. La tarde era preciosa, y el paisaje lucía su máximo esplendor. Mientras conducía por el apacible paisaje, me costaba creer que, con toda probabilidad, se estuviera gestando un acto siniestro, y que el joven Cresley, por quien sentía una sincera simpatía, corriera peligro de muerte. Mientras conducía en silencio junto a mi compañero, repasé toda la situación. Cuanto más pensaba en ello, menos me gustaba. A bordo del Éufrates, Max Hermann se había mostrado anormalmente interesado en Cresley. El propio Cresley le había confesado su temor supersticioso respecto a la habitación de la torre. Cresley había vuelto a casa con una fortuna, y si salía a flote su negocio de las minas de oro en Australia, sería millonario. Hermann acababa de llegar a Inglaterra, y no parecía un hombre rico. Entonces, ¿de qué conocía a Murdoch? Y lo más extraño de todo, ¿por qué había un muñeco de cera en la cama de Murdoch? ¿Y por qué me habían hecho perder mi tren? Era obvio que no querían que llegara esa noche a Cresley Hall. Cuanto más pensaba, más graves se volvían mis temores. Poco a poco, la oscuridad se apoderó de la tierra, y entonces una luna creciente inundó el país con su luz misteriosa. Había participado en muchas expediciones peligrosas y alocadas, pero en cierto modo, nunca en una más extraña que esta. Su misma incertidumbre, envuelta como estaba en sospechas infundadas, le daba un aire de misterio indescriptible. Seguimos adelante, llegando a Ovenden entre las 9 y las 10 de la noche. Allí nos esperaban unos caballos frescos, y tras engancharlos en la carreta, retomamos el camino. Sin embargo, al llegar a Carlton, surgió un problema. Nos detuvimos en la pequeña posada del pueblo, donde encontramos el lugar en total oscuridad, y a todos los habitantes, evidentemente en cama y durmiendo. Con cierta dificultad, despertamos al posadero, y le preguntamos el por qué no habían preparado los caballos, según se le había telegrafiado. Decidimos no hacerlo, señor, cuando llegó el segundo telegrama, fue la respuesta. ¿El segundo telegrama? Grité, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué quiere decir? Había 2 telegramas, señor, ambos provenientes del mismo remitente. El primero, era para pedirnos que tuviéramos los caballos listos a cualquier precio. El segundo contradecía al primero, y decía que el caballero había cambiado de opinión, y ya no los necesitaba. Al recibir esto, señor, cerré la casa como de costumbre, y todos nos fuimos a dormir. Lamento mucho si ha habido algún error. Sí, y uno terrible, no pude evitar murmurar en voz baja. Mis temores eran cada vez más graves. ¿Quién había enviado el segundo telegrama? ¿Era posible que Hermann me hubiera seguido, y que hubiera recurrido a estos medios para burlarme? Tenemos que conseguir caballos, y de inmediato. Exclamé impaciente. Olvídese del segundo telegrama, fue un error. Pitch, el capataz, murmuró un juramento. No entiendo qué pasa, dijo. Parecía desconcertado, y no muy contento. Luego añadió. Estos caballos no pueden dar un paso más, señor. Deben hacerlo, si no encontramos otros, dije. Me acerqué a él y comencé a susurrarle al oído. Esto es cuestión de vida o muerte, mi buen amigo. Solo la más apremiante necesidad me lleva a este viaje. El segundo telegrama, sin duda, lo envió un hombre que intenta evitar que llegue a mi destino. Crea lo que digo. Debemos conseguir caballos, y continuar el viaje. No tenemos ni un instante que perder. Se está tramando una conspiración, para causar graves daños al dueño de Cresley Hall. ¿Qué? ¿El joven que acaba de llegar de Australia? ¿No estará diciendo que está en peligro? Preguntó Pitch. Está en grave peligro, dije con gravedad. Tengo motivos reales para temer por su vida. Mientras hablaba, el posadero se acercó. Escuchó algunas de mis últimas palabras. El posadero y Pitch intercambiaron miradas.
Al cabo de un momento, el posadero habló. Un vecino nuestro tiene 2 buenos caballos, dijo. Es el médico del pueblo. Creo que nos los prestará si el caso es tan urgente como usted dice, señor. Vaya a preguntárselo, grité. Le daré 10 libras si nos ponemos en camino en 5 minutos. Ante esta oferta, el posadero corrió a cumplir mi encargo. Regresó en un lapso de tiempo increíblemente corto, acompañado por el cochero del médico, que guiaba los caballos. Rápidamente los engancharon a la carreta, y una vez más, emprendimos nuestro camino. Ahora conduzca como nunca antes en su vida, le dije a Pitch. El dinero no es problema. Aún nos quedan 15 millas por recorrer, y por un terreno accidentado. Puede reclamar cualquier recompensa razonable, si llegamos a Cresley Hall en 1 hora. Eso no es posible, señor, respondió, pero luego me miró, y parte de la determinación en mi rostro se reflejó en el suyo. Azuzó a los caballos. Eran animales de pura sangre, y trabajaban bien bajo presión. Llegamos a las puertas de Cresley Hall, entre las 2 y las 3 de la mañana. Pensé que sería mejor detenerme allí, y le dije a Pitch que ya no necesitaba sus servicios. Si la situación es tan grave como usted teme, señor, ¿no sería mejor que me quedara aquí, por si me necesita? Preguntó. Puede que sí, amigo. Que Dios quiera que no sea un asunto tan grave como temo. Bueno, espéreme aquí, y si no me ve en las próximas 2 horas, considere que todo está bien, y regrese con los caballos a Carlton. Una vez arreglado esto, me alejé de Pitch, y entré por la verja que daban acceso al camino que conducía a la mansión. Justo allí, había una cabaña baja rodeada de árboles. Me detuve un momento a pensar qué hacer. Mi dificultad ahora, era cómo entrar en la casa, pues, por supuesto, a esas horas estaría cerrada, y todos sus habitantes durmiendo. De repente, se me ocurrió una idea. Decidí llamar a la portera, y pedirle ayuda. Me dirigí a la puerta de la cabaña, y al poco rato logré despertar a los inquilinos. Apareció una mujer de unos 50 años. Le expliqué mi situación, y le rogué que me ayudara. Al principio dudó, con un asombro indescriptible, pero luego, vio algo en mi rostro, que la convenció de la veracidad de mi historia, y dijo que haría lo que yo deseara. Conozco la habitación donde duerme la señora Mitchell, la vieja ama de llaves, dijo, y podemos despertarla fácilmente, tirando piedrecitas a su ventana. Si espera usted un momento, me pondré un chal, y le acompañaré. Corrió a una habitación interior, y reapareció rápidamente. Juntos recorrimos el camino de entrada, que hasta donde alcanzaba la vista, atravesaba un parque, sembrado de árboles viejos. Rodeamos la casa hasta la entrada trasera, y tras 2 o 3 minutos, durante los cuales estuve tirando piedrecitas contra la ventana que ella me indicó, logramos despertar al ama de llaves. Abrió la ventana de golpe, y asomó la cabeza. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó con cierta brusquedad. El señor Bell está aquí, fue la respuesta. Es el caballero cuya llegada esperábamos esta tarde. Ha llegado ahora, y quiere que lo dejes pasar. La anciana dijo que bajaría. Así lo hizo, y abriendo una puerta, se paró frente a ella, impidiéndome la entrada. ¿Es usted realmente el caballero que el señor Cresley esperaba?, dijo, mirándome con desconfianza. Sí, soy John Bell, respondí. Perdí el tren, y no he podido llegar hasta ahora. Es urgente que vea a su amo inmediatamente. ¿Dónde está? Espero que esté en la cama, señor, y dormido, son casi las 3 de la mañana. No importa la hora, dije. Debo ver al señor Cresley inmediatamente. ¿Puede acompañarme a su habitación? No estoy segura de que usted sea el señor John Bell, dijo la anciana, con una sospecha que juzgué muy natural. No se preocupe. Aquí tiene mi tarjeta, y un telegrama que recibí hoy de su amo. Pero el amo no envió ningún telegrama hoy. Debe estar usted equivocada, esto es de él, repuse mostrándole el telegrama. No lo entiendo, señor. Pero parece honesto, y supongo que debo confiar en usted.
Hará bien en hacerlo, dije. Retrocedió, y entré en la casa. Me condujo por un pasillo, y luego a una cámara alta, que probablemente era el antiguo salón de banquetes. Por lo que pude ver a la luz de la vela, tenía suelo y paneles de roble negro. Alrededor de las paredes, se alzaban figuras de caballeros con armadura, con banderas y estandartes colgando de los paneles superiores. Seguí a la anciana por una amplia escalera, y por interminables pasillos, hasta una parte más alejada del edificio. Giramos bruscamente a la derecha, y pronto comenzamos a subir las escaleras de la torre. ¿En qué habitación está su amo?, pregunté. Esta es su habitación, señor, dijo la anciana. Se detuvo, y señaló una puerta. Quédese donde está, dije, sin saber lo que podía encontrarme al entrar. Tomé su vela, y sosteniéndola en alto, abrí la puerta. La habitación era grande, y cuando entré, estaba en total oscuridad. Creí oír un crujido a lo lejos, pero no vi a nadie. Entonces, cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz de la vela, observé al fondo de la habitación una gran cama con dosel. Inmediatamente noté algo muy curioso. Me volví hacia la anciana ama de llaves. ¿De verdad dijo que el señor Cresley dormía en esta habitación?, pregunté. Sí, señor, debe estar acostado hace unas horas. Lo dejé en la biblioteca, rebuscando papeles viejos, y me dijo que estaba cansado, y que iba a acostarse temprano. Pero no está en la cama, dije. ¿La cama, señor? Dios mío. Un tono de horror se apoderó de la voz de la buena mujer. ¿Qué le pasa a la cama? Mientras ella hablaba, me acerqué corriendo. ¿Era realmente una cama? Si lo era, nunca había visto una más extraña. Sobre ella, cubriéndola de pies a cabeza, había un grueso colchón, de cuyos lados colgaban lo que me parecieron unas bolas de metal. No había nadie acostado en el colchón, ni estaba cubierto con sábanas y mantas como una cama normal. Miré hacia arriba. Los postes en las 4 esquinas de la cama se erguían como mástiles. Vi al instante lo que había sucedido. El dosel había caído sobre la cama. ¿Estaría Cresley debajo? Con un grito, le pedí a la anciana que fuera a buscar ayuda sin perder un segundo. A los pocos minutos, volvió acompañada por un par de criados, y entre los tres agarramos el colchón, y con todas nuestras fuerzas, intentamos sacarlo de la cama, pero nos fue imposible. En un instante, vi que estaba amarrado con cuerdas, que lo sujetaban firmemente. Saqué mi cuchillo, las corté, y conseguimos por fin apartar el pesado colchón de la cama. Debajo yacía Cresley, inmóvil como un muerto. Puse mi mano sobre su corazón, y pronuncié una exclamación de alivio. Aún latía. Llegué a tiempo, lo había salvado. Después de todo, nada más importaba en ese momento. Unos segundos más, bajo esa masa asfixiante, y habría muerto. Qué extraña secuencia de acontecimientos me llevó a llegar a su lado justo a tiempo. Debemos sacarlo de esta habitación, antes de que recupere el conocimiento, le dije al ama de llaves, que estaba sorprendida y horrorizada. Pero, señor, en nombre del cielo, ¿qué ha pasado? Examinemos la cama, y quizá podamos encontrar una explicación, dije. Levanté la vela mientras hablaba. Un vistazo a los postes fue suficiente para ver cómo se había llevado a cabo el acto. El dosel, sobre el que se había colocado el pesado colchón, se mantenía en su posición mediante fuertes cuerdas, que pasaban por poleas en la parte superior de los postes. Estas eran lo suficientemente gruesas y pesadas, como para soportar la tensión. Al soltarse las cuerdas, el dosel, con su gran peso, debía caer rápidamente sobre el desafortunado durmiente, quien quedaría asfixiado en cuestión de segundos. ¿Quién había planeado y ejecutado este plan asesino? Llevaremos al señor Cresley a otra habitación, y luego regresaremos, le dije al ama de llaves. ¿Hay alguna alcoba preparada donde podamos trasladarlo? Sí, señor, fue la respuesta instantánea. Hay una habitación en este mismo piso, que fue preparada para usted. Magnífico, respondí.
Lo trasladaremos allí inmediatamente. Así lo hice, ayudado por los otros dos hombres, y al cabo de un rato, Cresley recuperó la conciencia. Al verme, me miró con horror. ¿Estoy vivo, o es un sueño?, dijo con voz débil. Estás vivo, pero te salvaste por poco, respondí. Luego, le conté cómo lo había encontrado. Se incorporó cuando comencé a hablar, y mientras continuaba mi narración, sus ojos se dilataron con una expresión de terror, como rara vez he visto otra igual. No sabes lo que he vivido, dijo al fin. Me sorprende que conserve la razón. ¡Ay, qué habitación tan horrible! Con razón murieron y enloquecieron otros allí. Bueno, amigo mío, cuéntamelo todo, te escucho, dije. Estarás mejor cuando te hayas desahogado. Puedo contarte lo que pasó en pocas palabras, respondió. Recordarás que mencioné el horrible presentimiento que tenía sobre venir aquí. Esa primera noche, no me decidí a dormir en la casa, así que fui a la pequeña posada de Brent. Ayer recibí tu telegrama, y fui a buscarte en el último tren. Como no llegaste, tuve que regresar a la casa solo, muy a mi pesar, pues no se me ocurrió ninguna excusa decente para no hacerlo. Pero no quería irme a dormir, y mi intención era pasar la mayor parte de la noche ordenando papeles en la biblioteca. Ahora los días son largos, y pensé que podría acostarme al amanecer. Sin embargo, tenía un sueño irresistible, y subí a mi habitación poco después de la 1. Estaba decidido a no pensar en nada desagradable, y me metí rápidamente en la cama, tomando la precaución de cerrar la puerta con llave. Puse la llave debajo de la almohada, y como estaba muy cansado, pronto caí en un sueño profundo. Me desperté de repente, después de lo que parecieron solo unos minutos, para encontrar la habitación oscura, pues la luna debía de haberse puesto. Estaba muy sorprendido. Tenía sueño, y me preguntaba vagamente por qué me había despertado. Y entonces, de repente, sin previo aviso y sin causa aparente, un miedo monstruoso e irracional se apoderó de mí. Una intuición indefinible me decía que no estaba solo, que una presencia horrible estaba cerca. No creo que la certeza de una muerte inminente pudiera inspirarme un miedo mayor que el que repentinamente me invadió. No me atreví a mover ni un solo dedo. Mi razón y mi voluntad estaban paralizadas. Por fin, con un esfuerzo inmenso, me armé de valor para ver lo peor. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza y abrí los ojos. Contra la pared donde cuelga un tapiz, en el otro extremo de la habitación, en la oscura sombra, se alzaba una figura. Se destacaba con bastante claridad, emanando de sí misma una luz curiosa. Nunca se me ocurrió que me estuvieran gastando una broma. Estaba seguro de que estaba viendo a mi antepasado, Barrington Cresley, que había regresado para torturarme y obligarme a renunciar a la casa. La figura era la de un hombre de unos 6 pies de alto. El rostro estaba inclinado hacia mí, pero en la luz incierta no pude distinguir sus rasgos ni su expresión. La figura permanecía inmóvil como una estatua, observándome. Al cabo de un instante, que me pareció una eternidad, empezó a moverse, y con paso lento y silencioso, se acercó a mí. Permanecí completamente inmóvil, con todos los músculos tensos, observando la figura con los párpados entornados. Estaba ahora a 1 o 2 pies de mí, y podía ver su rostro con claridad. ¿Cuál no fue mi horror, al observar que tenía los rasgos de mi agente Murdoch? «Murdoch», grité, y la palabra salió de mi garganta con un sonido ahogado. Al instante siguiente, se abalanzó sobre mí. Oí un ruido sordo, y vi una enorme sombra descender sobre mí. No sabía qué era, y estaba seguro de que me estaban asesinando. Al instante siguiente, todo se perdió en la inconsciencia. Oh, Bell, fue espantoso. ¿Era Murdoch realmente? Pero no pudo ser él, estaba muy enfermo en cama, en Liverpool. Pero entonces, ¿quién o qué demonios era? Te aseguro una cosa, respondí, no era un fantasma. Y en cuanto a Murdoch, es más que probable que lo hayas visto. Entonces le conté lo que había descubierto con respecto a la gente,
y también mi firme convicción de que Max Hermann estaba detrás del asunto. El asombro de Kresley fue inconmensurable, y al principio vi que apenas me creía, pero cuando le dije que tenía intención de registrar la casa, me acompañó. Ambos, seguidos por la señora Mitchell, regresamos a la habitación maldita, pero, aunque examinamos los tapices y los paneles, no pudimos encontrar el medio secreto por el cual el villano había obtenido acceso a la cámara. El carruaje que me trajo aquí todavía espera, justo enfrente de la verja de entrada a la propiedad, dije. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí inmediatamente y regresamos a Carlton? Podríamos pasar el resto de la noche allí y tomar el primer tren a Liverpool. Lo que sea, con tal de escapar de aquí, dijo Kresley. No creo que pueda volver jamás a Kresley Hall. Lo sientes así ahora, pero pronto tus sensaciones serán diferentes, respondí. Después me volví hacia la señora Mitchell y le pedí que alguien fuera inmediatamente a la entrada de la finca y le pidiera a Pitch que se acercara con el coche a la casa. Así se hizo, y media hora después, Kresley y yo regresábamos a Carlton. A la mañana siguiente, temprano, fuimos a Liverpool. Allí visitamos a la policía y solicité una orden de captura para Murdoch. El superintendente, al oír mi relato, sugirió que fuéramos de inmediato a la casa de Murdoch, en Melville Gardens. Así lo hicimos, pero estaba vacía, pues Murdoch, su esposa y Hermann, habían decidido que lo mejor era marcharse. Sin embargo, el superintendente insistió en que registráramos la casa, y en un armario oscuro del piso superior, encontramos un artilugio extraordinario. Era nada menos que una reproducción exacta de la cabeza y el cuello de Murdoch en cera. En su interior había una imitación, maravillosamente hábil, de una laringe humana, que, mediante un ingenioso mecanismo, podía simular con exactitud la respiración y los gemidos sordos de un ser humano. Murdoch, por supuesto, la había utilizado con la complicidad de su esposa y de Hermann para fabricarse una coartada, y el engaño fue tan completo que solo mi irresistible curiosidad me había permitido descubrir el secreto. Esa noche, la policía tuvo la suerte de capturar a Murdoch y a Hermann en un barrio marginal de Liverpool. Al ver que todo estaba perdido, los villanos hicieron una confesión completa, y se reveló todo el complot. Resultó que Hermann tuvo conocimiento del gran descubrimiento de Kresley en Australia Occidental y había decidido adelantarse a su reclamación de las minas de oro. Un cómplice de Hermann había llegado hacía unos meses a Inglaterra y durante su estancia en Liverpool conoció a Murdoch. Hermann, por su parte, acompañó a Kresley en el viaje de regreso a Inglaterra para vigilarlo y sonsacarle todos los secretos posibles. Cuando Kresley habló de su superstición, con respecto a la habitación de la torre, a Hermann se le ocurrió inmediatamente utilizarla para llevar a cabo su plan de asesinar a Kresley. Murdoch resultó ser una presa fácil en manos de esos canallas, cuando estos le ofrecieron un soborno cuantioso. Y entonces, entre los tres, acordaron los intrincados y sutiles detalles del crimen. Se acordó que sería Murdoch quien cometiera el atroz acto para acabar con la vida de Kresley. Para ello, lo enviaron discretamente a Brent, disfrazado de oficial, el día antes de que Arthur Kresley fuera a la mansión. Los tres hombres habían pensado que el joven sería una presa fácil, pero desconfiaron de mí desde el principio. Sintieron un gran alivio al descubrir que no podía acompañar a Kresley a la mansión. Si éste hubiera pasado la primera noche allí, el asesinato se habría cometido entonces, pero sus nervios lo indujeron a pasar la noche en Brent, lo que frustró el intento. Al ver que yo regresaba a Liverpool, los hombres pensaron que me usarían para sus propios fines y decidieron llevarme con engaños al dormitorio de Murdoch, para que pudiera ver la figura de cera en la cama, simulando al enfermo. Su objetivo, por supuesto, era obligarme a confirmar su coartada, en caso de que Murdoch fuera sospechoso del crimen. El telegrama que me llegó al Hotel Prince, a mi regreso de Londres, lo envió uno de esos rufianes que estaba emboscado en Brent. Al salir de casa de Murdoch, su esposa le informó a Hermann que, por mi actitud,
creía que yo sospechaba algo. Herman ya había tomado medidas para que el cochero me llevara en una dirección equivocada y perdiera el tren, pero no fue hasta que visitó los establos frente al Hotel Prince que descubrió que tenía la intención de ir por carretera. Entonces jugó su última carta, al telegrafiar a la posada de Carlton, para anunciar que ya no necesitaba los caballos, lo que implicaría un nuevo obstáculo en mi viaje hacia Cresley Hall. Por mediación de Murdoch, Herman y su cómplice tenían acceso a las habitaciones de Cresley Hall, y habían preparado la trampa mortal en la parte superior de la vieja cama, de la manera que he descrito. Había, huelga decirlo, un pasadizo secreto en la parte trasera del tapiz, tan astutamente oculto entre los paneles, que nos pasó por alto en nuestra primera inspección de la estancia. Cresley tardó algún tiempo en recuperarse de la impresión recibida. En un principio, no quiso ni pensar en volver a alojarse en Cresley Hall, y a punto estuvo de ponerla en venta. Pero finalmente, fue capaz de superar sus aprensiones y miedos, y tras varias visitas a la casa, a las que yo mismo lo acompañé, pudo convencerse de que entre aquellas paredes no existía nada parecido a una maldición, y que no tenía nada que temer. De modo que, recuperando su intención inicial, restauró y modernizó la vieja casa, y ahora vive allí felizmente, como orgulloso propietario de Cresley Hall. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.